dibujar también el valor de Z. Y el valor de Z lo voy a colocar paralelo a la de arriba. Y acá tengo también Z. Decía yo, visualizar la probabilidad 1 menos f de x, que es la respuesta en esta pregunta, tengo que colocar en la parte, en la figura de abajo, y en el acá, y en el sitio de z deberé previamente calcular el z que sustituye a 10, y todo z que sustituye al valor 10, debo usar la formulita 10 menos la media dividido entre desviación, y en ese momento tengo un valor z. Y por supuesto, en los valores analizando, en el caso acá es el valor 10, si el valor que estoy analizando es más grande que la media, z resultará automáticamente positivo. Pero si el valor que estoy analizando es menor que la media, tengo de que en cualquier año el río traiga un caudal que excede 1 metro cúbico por segundo. Entonces, ¿qué situación tendrá que ubicarla en la figura de densidad de arriba? Y por supuesto el valor 1 metro cúbico por segundo, que lo voy a dibujar acá, estuviera ubicado acá más o menos. Y por supuesto para 1 metro cúbico por segundo, el valor z que le corresponde será negativo, porque al 1 le debo restar la media, que es mucho más grande que 1, y dividir la desviación. Ahora veamos por qué estoy utilizando la curva de abajo. Pues haré esto que no me sirve. Fíjense que la probabilidad 1 menos f de x achurada en la figura de arriba en color rojo, no lo está considerable. Podríamos mejor figura y graficarla desde más atrás. Entonces tendría acá esta figura de x, y en algún momento allá en la izquierda tenemos x, que es la función de densidad y que representa la frecuencia con que cada valor en el eje horizontal se presenta. En cambio, en la figura de abajo ya tengo f de x, si quieren, es esta de acá. Tal vez también hago lo mismo acá. F de x es la probabilidad de no excedencia, que la tengo que tener de alguna matemática. Es la forma de obtener f mayúscula de x, el área a la izquierda del valor 10 correspondiente a su valor z. Si se obviamente integrar, ¿no?, desde el valor a la izquierda, y en el tema de la ley normal, eso empieza en menos infinito, hasta el valor 10, ¿no es cierto? Podría colocarlo acá. Este z es este z, ¿no es cierto? Esa integral de la función de x, f minúscula de x, que es la función de densidad de x, y ese valor, y es en realidad f mayúscula de x. Eso es lo que tienen que, en forma conceptual, ubicar, siempre cuando estamos en este tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ya, continuamos entonces. Acabamos de decir que la respuesta a la pregunta, la probabilidad de que en cualquier año el caudal sea más grande que 10, está dada por la área achurada a la derecha del valor. Esa misma área achurada en rojo, eso voy a un poquito mejor, ¿cierto? El área achurada en rojo, que es esta de acá, la puedo mostrar ya no como un área,
sino la puedo mostrar como una distancia. Y esa distancia, desde ahí hasta este sitio. Fíjense que esta área, 1 menos f de x, exactamente la misma. Por supuesto, este valor 10 va a estar limitado arriba por un valor límite que es 1, ¿no es cierto? Acá tenemos el valor 0 y en algún momento vamos a tener 1. Lo voy a borrar porque no me permite escribir el 1. En este momento tengo el valor 1, o si quieren 100%, y por supuesto, este valor 1 va a estar ubicado en algún sitio en el que la curva en S se junta con la curva a la punteada, ¿ya? Ese abajo obviamente es la función acumulada de la densidad de arriba y nos permite visualizar claramente qué es lo que falta para obtener un papel de probabilidad. La figura de arriba es función de densidad, la figura de abajo es función de distribución, o si quieren la acumulada de la densidad, y la figura tercera de abajo que estoy entonces por dibujar es el papel de probabilidades. El papel de probabilidades es la misma representación, si se fijan, solamente que yo puedo la probabilidad de no excedencia f de x, probabilidad de no excedencia f de x, y obviamente colocar esta acá, eje vertical de probabilidad, debería empezar en menos infinito y terminar en más infinito, ¿no es cierto? Como eso no es posible mostrar en un papel finito, ¿sabes? Entonces lo que yo hago es simplemente esas probabilidades en algún valor, por ejemplo, 1%, y terminar por decir en 90%, ¿no es cierto? Obviamente en lugar de 1% puedo colocar abajo más de inicio, más en el origen, por ejemplo, 0.01% o 0.02%, el valor que yo elija. Y como límite colocar 99,9%, lo que sí nunca voy a poder lograr colocar en el eje vertical es 100%, y tampoco 90% puedo en la parte de abajo en el eje por ciento, porque 0% estaría ubicado a la izquierda en el valor infinito. Una vez explicado esto, lo que tenemos acá son los caudales en la horizontal, y nuevamente, como dispongo yo de Q que ha sido observado en 21 veces, 21 años, ¿cierto? Pues 3 hasta 10,2. Esto es 3 cubos por segundo hasta 10,2 cubos por segundo, ¿no es cierto? El valor 21. Ahora fíjense, una vez que tengo estos valores observados con su probabilidad asignada 1, 4 y medio, 9, 2, 1, 95, 7%, 9.1%, hasta llegar al valor más grande. 21 dividido entre 22 sale en 0,5%. Ahora fíjense lo que yo hago. Voy a ubicar en el eje horizontal los valores que van de 1 a 21. Acá está el valor 1. Después tengo el valor 21 como el más grande. Y por supuesto, entre medio de ellos van a estar todos los valores. 3, 4, 4, 5, 7. Por aquí va a estar el 7. Y el más grande era, que corresponde al 95.5%, 11, 4. Entonces, acá va a estar el valor 11. Este de acá hay que borrarlo porque no nos interesa. Ya.
de abajo puedo graficar las dos columnas, Q versus F de X asignado, ¿no es cierto? Estoy repitiendo los mismos valores que estábamos mostrando. Es más, debo graficar acá. Y por supuesto, el valor 3 se va a asociar con un 4,15%. El otro son en total 21 valores, una probabilidad de 95,5. Eso significa que donde mi adopción de este eje tiene que ser más 95. Podría decir que yo logro aquí llegar hasta el 99%. Ahora, en este papel de probabilidades es en el que tengo que verificar de que las 21 crucecitas, los 21 eventos observados, realmente posible a una recta. En ese sentido, la decisión de si estos valores corresponden al papel de probabilidades se está dibujado aproximadamente en la parte de abajo, es meramente lo mismo cuando utilizábamos el histograma de frecuencias y en base al histograma de frecuencias deducíamos a qué le pertenecen las edades de San Simón, ¿no es cierto? Esta comparación de si las 21 crucecitas se adecuan a una línea recta es facilitada, obviamente, cuando yo distorsiono. Lo voy a distorsionar de tal manera que al dibujar esas crucecitas, si es que provendrían de la lente, es el papel de probabilidades que estamos usando, es papel normal, se adecuarían completamente a una línea recta. Entonces, se dan cuenta la diferencia entre las tres, la función de probabilidades. O sea, con otras palabras, el papel de probabilidades es exactamente lo mismo que la figura del medio, es exactamente una función de distribución, o si quieren, la acumulada de el eje horizontal, el eje vertical a la izquierda, que yo he colocado acá ahí en verde, simplemente ha sido distorsionado con la única sabe, ¿no? Y es hacer nosotros, o de ustedes, va a poder graficar su trabajo en su propio papel, porque cada es un distorsión. ¿Qué me refiero con que esté distorsionado? Me refiero a que en un papel milimétrico, para ir del 1% al 2%, me tomará, por ejemplo, al 4%, también me va a seguir tomando 2 milímetros. Para el del 90 al 92%, también me va a seguir tomando 2 milímetros. Eso sería un papel no de 2 milímetros, distorsionado. Pero después vamos a ver si eso distorsionado. Hasta ahí se comprende más o menos todo lo que hemos llevado. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. Adelante, ¿cuál es la pregunta? No, el caudal no sería 11 metros sobre segundos. Sí, lo que pasa es que yo he cometido un error. Acá estaba 21, ¿se acuerdan? Yo lo he borrado. Con I, ¿no? El puesto en el que han ocurrido. Y este es 1, 2, 3 hasta 21. Eso nada que ver en todo lo que estamos viendo en la pizarra. El único eje, el único lugar, nada donde ingresa acá. Así consideramos I, y arriba del 1 hasta el 21, ¿no es cierto? Y es el primer valor 1, es decir, I sobre 22 da 4 que es 2 sobre 22, cuando I es 2, 2 sobre 22 da 9,1%, y finalmente el valor más alejado, más grande, 21 es I, entre 22 nos da 95,5. No sé si eso está claro para todos. O sea, en este eje horizontal de acá, los valores que tengo que colocar son los caudales. Acá dice claramente caudal. Coloqué yo aquí un 21, pero estaba mal. En realidad, el eje horizontal de las tres figuras contienen lo mismo. En la de arriba, X va grande. En el del medio lo propio y en el papel de probabilidades lo propio.
¿Está dilucidado eso? ¿Quién más tiene una para contar? ¿Está clarito todo? Y ya, entonces, obviamente, decíamos que en el caso de que yo esté usando la ley normal para responder a esta pregunta, la figura de arriba es una simétrica, una campana simétrica. La figura del medio, como proviene de la de arriba, se convierte en una alargada. Cuando hablamos de la S alargada perfecta, tenemos aquí el valor medio, ¿no ve? En consecuencia, aquí abajo también tengo el valor medio. Entonces, este valorcito es 0,5, 0,5, y coincide acá con z igual a 0, pero además estaría x. ¿Se dan cuenta? La media de los 21 valores es x barra, esta que está acá, es este mismo x. Voy a escala lo que acabo de hacer, x barra está acá, y acá arriba, por supuesto, también está x barra. Y cuando transformo x barra en cosas que no sean exponentes, z, lo que yo obtengo es 0, porque x barra menos x barra ya me da 0. Entonces, en ese sitio de 0 versus 0,5, la curva del medio tiene su punto de inflexión y simétrica hacia la derecha y hacia la izquierda. Hasta ahí, ¿hay más preguntas? Entonces, esto que están viendo en la pizarra es algo que manejar conceptualmente, porque eso se repite en todas las leyes, poder revés. Ahora, fíjense, podríamos tal vez esto los hablaremos por si acaso. Vamos a llamarle o 10.1 o 10.2, ¿ya? Voy a mostrarles a ustedes, a ver, pues haremos todo así, no nos mareamos. Cuando, ya, lo que quiero mostrarles es ley u otra ley. Cuando decido que la variable que estoy analizando se comporte como una ley normal, para el valor 10 que se ubica acá, pero cuando yo decido, tendré las útiles después, utilizar otra ley aquí a la derecha, y esta otra ley no es más simétrica y más bien tiene algo así. Esta de aquí es la ley normal, eso ya saberéis todos. G-U-B-E-L. Google es un señor que hizo el análisis de eventos extremos, M, y ahorita lo vamos a ver cómo fue. Decido aplicar la ley de Gumbel a esos 21 valores, lo que yo voy a obtener es, obviamente acá tengo que colocar otra vez si el valor 10, si 10, acá, el valor 10, se darán cuenta que ustedes, la respuesta en el caso de la ley normal es completamente diferente a la respuesta que el área achurada acá a la izquierda, en amarillo, esta será probabilidad de no tener en el caso de la excedencia. En cambio acá, esta área achurada en amarillo, que no es la misma que el de la izquierda, también será la probabilidad de excedencia. Entonces se dan cuenta que al aplicar la ley, será un valor en porcentaje. Pero si esa misma probabilidad la calculo con la ley de Gumbel, el valor resultando va a ser diferente. Entonces, ¿cuál de las dos se presenta el resultado de estas dos o de tres leyes? Y para cada ley, la probabilidad de que el valor 10 sea excedido es diferente. Y a partir de ahí, también tienen que
resultados que para contestar a esa primera pregunta, tengo que identificar cuál de las tres leyes es la adecuada o adecuada. Si solamente hay que, para decidir cuál de las dos adoptar es hacer uso del papel de probabilidades. Entonces no me libro del papel de probabilidades. ¿Ya? Ahora hablemos un poco de la ley de Gumbel. En la ley de Gumbel, que le llaman ley de los extremos, lo que se ha visto es que hay muchas variables en la naturaleza que no están distribuidas normalmente, sino función de extremos, ¿ya? Que no es simétrica. ¿Qué significa eso? Hagamos un ejemplo. Y justamente el año 1979, tengo varios caudales. El 1 de enero, el 2 de enero tengo 7,2, el 3 de enero, etcétera. Llego hasta el 31 de diciembre y ahí tengo otra vez otro caudal. Eh, 1,2, digamos, ¿ya? Luego, y otra vez el 1 de enero, tengo un valor que es 0,7, el 2 de enero, el 3, hasta el 31 de diciembre. Y así voy abajo, ¿no? Supongamos que aquí tengo N, en cuanto a años, ¿no? Tengo, por ejemplo, 16 años. Ahora, estos son los caudales diarios. Lo que voy a hacer ahora es, voy a escoger el valor más grande. Entre estos 361 valores, yo voy a obtener el valor más grande y supongamos que es este 7,2. Voy a llamar de caudales máximos. Voy al año 88 y obtengo el valor más grande y supongamos que en esta ocasión es 4. Y al último voy al 16º año y obtengo que el caudal más grande es 11,8. Estos valores en verde son también 16 valores, porque cada año me proporciona el valor más grande que ocurrió al anterior de ese año. Y grande que trajo ese día, más grande de los 365 días, sucedió el 2 de enero. Cuando voy al siguiente año, el 79, el 80, digamos, en el 31 de diciembre, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, la pregunta a ustedes, ¿esta es una serie I y D, sí o no? Más grande sucedió los verdes, 16 valores verdes constituyen una serie I y D, sí o no. Ustedes me responden por puntos. Sin generación, o sea, no se puede predecir que el siguiente valor sea mayor o menor. Ya, está bien su Hay una respuesta. ¿Qué opina el resto? Ya, en realidad tenemos la situación en la que intuitivamente podemos concluir de que estos 16 valores obtenidos de la manera en que
365 valores, ¿no? Considerando la serie de tiempo, n ya no sería 16. N en valores diarios sería al análisis de valores extremos. Y estoy postulando de que los valores extremos obtenidos de la manera en que están, entre ellos no hay ninguna relación, porque si por ejemplo, el 4 de marzo o cualquier valor, la distancia entre los valores verdes, verticalmente hablando en esta figura, es a 31 alrededor de 3 de diciembre, 165 días, ¿no? A veces más, a veces menos. Entonces no puede ser de que el valor del 2 de enero del 79 tenga que influir al del 30, alejados entre los dos, que no hay forma de explicar de que el uno depende de lo que sucedió en el anterior siguiente año, el valor, ¿no es cierto? Entonces, de que caudales máximos obtenidos de la forma en que les he mostrado son independientes. Un problema menos, intuitivamente, obviamente estamos en una serie independiente y en probabilística. Y el momento de querer aplicar una ley probabilística, necesito decidir cuál le aplico, normal o Cumber. Entonces, lo que dice ustedes ubican estos valores, por ejemplo, el 7.2 que esté, desde el valor hasta el valor más grande que son 11.8, digamos, yo puedo llegar al valor 11.8, pero continuar y llegar al valor 20. Fíjense que en el eje voy a ir con los caudales máximos y me estoy dando un margen de que estos vayan desde el valor 0 hasta el valor 20. Mientras sé que en los 16 años el más pequeño fue algún valor, un valor menor a 20. Cuando yo me ubico en este eje horizontal y digo los valores pequeños, ¿cierto? Y los valores altos de los valores horizontales verdes se ubican obviamente a la derecha, eso ahí no hay duda, ¿no es cierto? Pues estamos acostumbrados a ir incrementando los valores de izquierda a la derecha. En el curso no hay nadie que venga de un país árabe, ¿no ve? En Arabia no los van representando de izquierda a la derecha, sino de derecha a la izquierda. Entonces ahí hay un conflicto. Pero obviamente ese no es el caso con nosotros. De memoria, nosotros colocamos los valores que van desde el lado izquierdo, el valor 20, 25, lo que sea. Ahora, cuando yo me detengo a analizar estos valores, me voy a dar cuenta de que son pequeños. Cada año el río Rocha trae, entre los 365 días, trae un valor al lado bajo, ¿no ve? Y una riada de esas tan grande que el caudal se desborda en el puente Calacala. ¿Se dan cuenta? Esa es una crecida. Ese día el río ha traído tanta agua que sucede cada año. Eso sucede una vez cada 20 años. Hace como 30, 40 años hubo una crecida tan grande en el río Rocha, Quillacollo, yendo hacia Quillacollo, se desbordó a ambos lados y hubieron un montón de destrozos. Me acuerdo, habían brigadas de ayuda entre el puente para lograr de las personas, salvar a las personas mismas, porque no sabían cómo salir de sus casas, estaba todo inundado. Pero es salvar, crecer muchas pérdidas que sucedió hace 40 años en el río, porque desde esa
por lo menos no ha vuelto a haber una inundación tan grande como en esa ocasión. Conclusión, las crecidas diarias, la manta más grande de la... Pero las que más veces aparecen son las crecidas que cada año no se salen del lecho del río, pero al fin y al cabo son crecidas, raras veces aparecen. Entonces, cuando pico en el de abajo a la derecha, las crecidas pequeñas, la frecuencia de aparición de estas es tremendamente alta. En cambio, las crecidas altas, como la que hablaba una vez en 40 años, muy baja. ¿No es cierto? Fíjense, esto es contrariamente, sufre de todo lo consecuencia de contrario que cuando hablamos de una variable, los valores pequeños se presentan tan frecuentemente como los valores altos, ¿no es cierto? En San Simón, personas de 17 años se presentan pequeña, pero los valores de 30 años también se presentan con una frecuencia pequeña. En cambio, en las crecidas, los valores pequeños se presentan casi cada año. El más que no es muy grande, no ha desbordado del río, ¿no? En consecuencia, después podríamos hacer el mismo análisis con otros que tienen más o menos algo para la forma matemática de representar esto sería la ley de Gumbel, que tiene el pico más a la izquierda del valor central. Si la media estuviera, ¿no es cierto? El valor medio no es el que más frecuentemente se presenta. La crecida media de cada año en Río Rocha no es el que más frecuentemente se presenta. Son pequeños. ¿Está comprendido conceptualmente a qué se refiere esta ley de extremos? Pero el que más los extremos. Ahí. Ya, antes de eso, ¿cómo se llamaba usted que me contestó a la pregunta de si esta serie en color verde es... ¿Quién era la persona que me contestó? Una muchacha, ¿se acuerdan? Entonces, después me lo dio a ir a tomar su café. Bueno, perdón. Sí, ingeniero, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? La pregunta era, ¿cómo se llama la persona que me contestó que la columna en verde, Kumak, 10? Mi nombre. Soy Noelia Alejandra Bernal Valencia. Noelia Alejandra Bernal Valencia. Ya, 3 puntos. Ya, gracias, ingeniero. Ya, entonces continuamos, ¿no? Esto está claramente comprendido por ustedes, conceptualmente hablando. Obviamente que no es simétrica y que es la ley de Gumbel, obviamente está limitada por los valores zona. Voy a usar el color amarillo. En esta zona, obviamente, los caudales serían aún más pequeños, pero su frecuencia, la distancia verde, desde la horizontal hasta ahí, va creciendo. Ahí diría yo, las crecidas de un año en el río Rocha nunca van a ser tan pequeñas, porque toda la vida trae agua. Si todo el año redondo el río Rocha estuviera seco, entonces el valor más pequeño sería 0, pero eso no sucede en un río. Hay un caudalito, por muy pequeño que sea, pero toda la vida tiene caudales ese río. Es lo que sucede con muchos ríos. Por eso es que la frecuencia de aparición estaría ubicada más o menos acá y corresponde a un valor pequeño. Río Rocha, cuando hablo de crecidas, me refiero a que es el valor más grande de todo el año, ¿no ve? Entonces, las crecidas pequeñas son las que cada año se presentan, o sea, frecuentemente cada año están ahí presentes. Las que rara vez ocurren son aquellas que desbordan el río y esas ocurren una vez cada 40 años, por ejemplo. Entonces, en el
del valor 20 cubos por segundo, la frecuencia de aparición del valor 20 cubos como más grande de cada año es muy baja esa frecuencia. Una vez cada 20 años, una vez cada 30 años será que sucede eso. ¿Ya? La aplicación misma, la aplicación normal ya la conocen, pero la aplicación de la ley de Gumbel la vamos a ver ahora. Y esa aplicación pasa por de esta curva de Gumbel. No voy a colocar la ecuación, la fórmula misma de la función de densidad, pero más bien puedo directamente la acumulada de ella. Entonces voy a dibujar acá otra vez la acumulada de Gumbel, que es algo así, pero no es en el eje vertical F mayúscula de X, pero de la ley de Gumbel. Acá tendría F minúscula de X de la ley de acá, ¿no es cierto? En la ley de Gumbel también existe el tema de la variable reducida, pero esta vez ya no es variable normal reducida, pero no, tal vez le podríamos dar el nombre variable Gumbel. También el mismo procedimiento que cuando hablamos de una ley normal. Tendríamos acá, lo haremos en verde. En verde, y esto es Z. Y nuevamente, ¿qué caso? Esta Z termina en más infinito y empieza en menos infinito. Entonces, en eso se parece con la ley normal. Saber acá es que esta ley tiene f de x es igual a menos, y por supuesto, esto lo a la menos a la menos alfa. O sea, esta curva acumulada tiene esa ecuación. Ahora veamos qué es lo que es esta ecuación. Ese base lo haremos. Los dos valores que normal con los que yo trabajo son estos. Lo voy a subrayar. F de X y X. Fíjense, a condición de darme alfa y X0. Ahorita vamos a ver cómo calculamos alfa y X0. Es un poco como en la ley normal. Acá a la izquierda voy a escribir la ecuación en términos de XY, pero no con blanco. En XY, XY, ya eso Z menos la, ¿no es cierto? Y a medias voy a despejar. Es hacer es sigma más la media Z veces es igual a X. Sí. Fíjense, subrayar en rojo las dos variables que se relacionan. El caudal se relaciona con su valor de Z. De las tablas se relaciona con nuevamente con f de x. A ver, fíjense en la similitud en ambas opciones, las dos de abajo y a la derecha. En la ley de Gumbel, en esta, estoy sosteniendo que la probabilidad de no excedencia f de x a través de esta fórmula. El caudal XY, este de acá es, obviamente este es XY, y es este valor. XY, el valor que hace rato estaba ahí, 10, ¿no? 10 cubos. Ese XY se relaciona con su probabilidad de no excedencia a través de esta fórmula. En el tema de la ley normal sucede lo mismo. Es el caudal 10 cubos, se relaciona con su probabilidad de no excedencia, f de x, a través de esta fórmula. Pero esta fórmula contiene z. Pero se está representando a f de x o a f de z, ¿no es cierto?
Entonces, en forma indirecta, el XY se relaciona con el f de z. ¿Está eso claro para todos ustedes? ¿Lo ve? Este f de z, probabilidad de no excedencia de este caudal. Y en la ley de Gumbel, la probabilidad de no excedencia es f de x contra este caudal. Ahora, la ecuación de Gumbel simplemente conocemos todo. Les voy a decir cómo conocemos todo. En la ecuación derecha de Gumbel, estimar alfa y x0, ¿no es cierto? Porque si conozco alfa y x0, en esa ecuación ya me doy xy y cálculo f de... Lo único que está faltando ahí es conocer cuántos alfa y cuántos x0. Hasta ahí me han podido seguir sin problema. Ya, entonces, como todo está comprendido, yo puedo mostrarles algunas formas que se tiene para calcular alfa. Debido a ustedes oír que hay métodos de cálculo, métodos de estimación. Hay el método de los momentos, para poder calcular, por ejemplo, alfa y x0 en el caso de la ecuación de Gumbel. El método de los momentos se aplica también para la forma clásica que ustedes conocen de que la media es todos los valores sumados, luego divididos entre n, para calcular la media, y también para calcular la desviación media elevadas al cuadrado, sumadas y sacadas su raíz y divididas sobre n. Esa formulita que han aprendido para estimar el valor de la desviación estándar de esto, que la conocen de memoria para la media y para la desviación, esa formulita se llama la fórmula del método de los momentos. Y una fórmula semejante, el método de los momentos, x0. A ver si me acuerdo. Entonces, alfa, me imagino que es pi sobre raíz de 6, y esta de para que es x barra menos 0,5772 sobre alfa. Sí, así es la cosa. Fíjense, me dicen que los 16 valores que estoy considerando, estos que están en verde, como son cada uno, hemos explicado que estos no pueden estar distribuidos normalmente, porque entonces los valores pequeños tendrían la misma frecuencia de aparición que la de las crecidas grandes, y hemos visto que las crecidas... la fórmula para resolver eso es aquella que está dada por Gumbel. Se presentan, y la raras veces de Gumbel la tienen ahí a la derecha. Lo bueno es que se conoce todo, entonces, ¿cómo estimo el valor de alfa en Gumbel? Es pi es 3.1416 por la desviación estándar, que la obtengo en base a los 16 valores muestrales. Y a continuación estimo el valor de x es de 6 de 0 como media de los 16 valores, eso conocen también, menos una constante ahí arriba, 0,5772. 0,5772. A esto de Euler. Bueno, no vamos a entrar obviamente a colocar donde ya. No vamos a demostrar esta constante de Euler, ni demostrar de dónde viene todo eso, todo un trabajo largo, pero simplemente adoptemos eso. Y entre alfa y alfa es lo que acabo de calcular con la previa forma. En conclusión, se dan cuenta que aplicar 0,50 a la ley de Gumbel de 770 para resolver esos problemas
ley normal, porque en la ley normal está la complicación de usar la tabla de la ley normal. En cambio, con la ley de Gumbel, simplemente utilizo su ecuación. Fíjense, es esta S alargada, pero que no es perfecta en el caso de Gumbel, tiene su propia ecuación. Obviamente, una ecuación que es relacionada con el eje horizontal y lo que está en el eje vertical. En el eje horizontal es X, Y, es cualquier caudal que yo me doy, y para ese caudal que yo me doy, esta fórmula me permite que la probabilidad de que este no sea excedido en el transcurso de cualquier año. Esa probabilidad de que no sea excedido. F de X, que de memoria saben ustedes, es el área a la izquierda de la F de X, si quieren, lo podemos también relacionar ahí. También es esta área, ¿no es cierto? Como F de X. En cambio, en la de arriba tenemos todo el área que no está churada a la izquierda del valor XY. En realidad, de distancia, último que he trazado ahí debería acá, ¿no es cierto? Fíjense que esta vertical estatal es una flecha, es una distancia que está ubicada en el mismo valor X y horizontal que la rayita roja arriba, que lo que hace es dividir la función de densidad en dos áreas. Parte es la acumulada F mayúscula de X. ¿Hasta ahí se comprende? ¿O hay preguntas? De la derecha. Que tampoco por puntos, si alguien me hace una pregunta un poco buena. Ya, ahora, continuaremos entonces resolviendo la segunda pregunta. Una pregunta de 5 cubos y 8 cubos por segundo. ¿No ve? La probabilidad de que esté entre 5 y 8 cubos, si se fijan, es en la parte muestra acá, la columna rojo, tengo los caudales y todos ellos están ordenados de menor a mayor. En la columna amarilla, la probabilidad que yo le he asignado a cada valor con la fórmula sobre N, y a ese valor se llama posición de ploteo, ¿no? Vale la pena que les diga eso, posición ploteo. Y si entran en la literatura, hay más que una fórmula. Posición de ploteo. Y sobre N más 1, ¿no es cierto? Ahí pasan a esta posición de ploteo, pero no vale la pena entrar en ello porque ven en un libro y ese rato se dan cuenta. Decía yo entonces, los valores los puedo ubicar aproximadamente, el 5 debe estar por acá, ¿no ve? 5 cubos por segundo, y 8 cubos, y el valor 8 cubos debe estar por acá, ¿no ve? Y si se probabilidad de que en cualquier año ocurra un caudal que esté comprendido entre 5 y 8, ¿no es cierto? Va a estar dada por 68 menos el área a la izquierda del valor 5, que más o menos es 13. 68 menos 13 es 71. Fíjense que en el muestreo ya estoy haciendo un cálculo a la rápida de esto. Entonces, 68 menos 13 sería 5, ¿no ve? Fíjense que así a ojo estoy calculando que el resultado debería ser más o menos 75%. Pero ese resultado perdón, 6 menos 55%, tienes razón. Pucha, estás atento, se nota. Muy bueno eso. Ya,
Ahora, efectivamente, mirando los datos, un valor, ¿no ve? Tremendamente aproximado, porque una forma de hacerlo sería una interpolación en este lado. Para ir de 7 a 8,1 me toma tantos cubos, y para ir de 68 a 72 me toma tantas probabilidades. Esa interpolación lineal todo el mundo la conoce, pero no tiene sentido en una aproximación tan grosera, ¿no ve? Espero no equivocarme, porque por lo menos de la segunda pregunta tiene que estar alrededor del 55%, pero tenemos que responderla en forma analítica, y para ello retornamos, este no. Bueno, haremos otra vez, lo que voy a hacer es otra vez voy a explicarles cómo proceder con eso, y obviamente voy a, de todos modos, ojalá tuviéramos tiempo para utilizar también la ecuación de Gumbel y responder a esa pregunta con los dos métodos, con Gumbel y con normal. Pero ya sabemos de antemano que si se trata de una serie que proviene de cada año el valor más grande, ya sabemos que a ojo hay que aplicarle la ley de Gumbel. Ya, entre 5 y 8, ¿no es cierto? Primero haremos con la ley normal. Tenemos la campana de Gauss, el valor 5 está por acá y el valor 8 está por acá. Del 5 sale una rayita verde, roja vertical, del 8 también, el 5, y obviamente ya todo el mundo sabe, lo hemos dicho ahorita, y 8, que Q sea más grande que 5 y más pequeño que 8, está dada por el área achurada, que es esta. Ahora, lo único que queda es calcular esa área achurada, y obviamente eso ya saben hacerlo. Cuando uso la ley de Gumbel, que tiene esta forma, ubico el valor 5 en algún lado y el valor 8, cuantificar el área achurada, ¿no es cierto? En ambas situaciones, ya sea en la ley normal, ya sea en la ley de Gumbel, la respuesta será el área entre 5 y 8 de Gumbel. ¿Quién me lo puede hacer ya nomás? Y el primero que haga y me muestre buenos resultados tiene puntaje adicional, ¿ya?
Ingeniero, ya tengo la respuesta. Yo también, ingeniero. Sale 55.17%. Perdón, no estaba habilitado mi micrófono. Ya, a ver, tú me dices que estos, perdón, Por ciento. con la ley normal. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Pablo Gómez. Muchacha que Valor, ingeniero. Me salió 54,97. 54,97% y tú te llamas. No es. Estás hoy día ganando puntos, Noelia Bernal Valencia. Eso, ambos son con la ley está, ¿no? Y con la ley, háganlo rápido, a ver. Ingeniero, con la ley 37% también he sacado eso. Ya. María Liz Rodríguez Ortuño. María Liz Rodríguez Ortuño. 4,97 igual sale que Noelia. Ya, los tres tienen puntos entonces. Y para la ley de Gumbel, ¿quién quiere ganar puntos?
Ya. ¿Alguien tiene alguna respuesta o nos vamos? Porque ya estamos sobre la hora. Ya, entonces, Pablo Gómez Chávez y también Noelia y Mariela tienen puntos adicionales. A ver si decir algo. En la ley de Gumbel me salió 65.6. Uy, Sí, eso no entiendo. ¿Verdad? no. Fíjate, si es las dos figuras, son dos figuras completamente diferentes. La una es la ley normal que es simétrica, la ley de Gumbel, que es completamente diferente. En cambio, en la ley horizontal tenemos 5 y 8, tiene que salir diferente. Pero cuando tenemos que elegir los dos valores, adoptar, tenemos que estar seguros de que esos valores provienen de la ley de Gumbel y en consecuencia el resultado sería 65.6. Yo voy a controlar eso si lo has hecho bien y en ese caso vas a tener... Pues, ingeniero. Ya, entonces hasta ahí llegamos, los veo la próxima clase y espero que para la próxima clase usted preguntas que válidas para este trabajo, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta más, los dejo acá, me despido y que les vaya bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Voy a salvarlo esto para que tome apunte después. Suerte con todo. De valores que nos dio durante la clase, pero se está refiriendo a los 21 valores que nos dio de los caudales en las instrucciones de la tarea. Ya, ahora estoy viendo eso. Tarea. En esta tarea, esta tarea que ya está... Sí, no, me refiero a esta tarea que ya está colgada en Classroom, tienen que terminarla para la próxima clase. ¿Ya? Entonces se refiere a los 21 valores, ¿verdad, Inge? No, lo de 16 ya no, es un ejemplo. No, la tarea oficial es la que están viendo en la pantalla. Ya está bien, ingeniero. Gracias.